queríamos hacer una nota contigo porque nosotros siempre estamos buscando de ver cómo podemos entrevistarnos con aquellos compañeros que son y compañeras, ¿no? Militantes de a pie, aquellos de que la prensa no habla de ellos, no los entrevista, para ver cómo está viendo el Uruguay, ¿no? Porque lo decíamos hoy un poco más temprano con Silvia, de que el Uruguay parecería ser que cuando empieza en el periodo de enero, febrero, es como que si no pasara nada, ¿no? Y se podría hacer un informe. Pero pasan cosas. Sí. Claro, ahí está. Bueno, pero justamente por eso te estábamos llamando. ¿Qué es lo que, cómo vos la estás viendo, Alvarito? ¿Cuál es tu mirada? Mira, en dos planos. En primer lugar, pensar en el Uruguay gobernado por la derecha más rancia, como es esta, es una derecha muy rancia. Con ellos ha vuelto al Uruguay descarnadamente. Ustedes seguramente lo habrán visto en la prensa de hoy, que hay nuevas revelaciones, hay nuevos audios que complican aún más al presidente de la calle, audios que demuestran que estaba en conocimiento de los antecedentes de Alejandro Astesiano, que tenía una organización mafiosa para delinquir en el cuarto piso de la torre ejecutiva. Y bueno, este gobierno da la impresión de que tiene fecha de término, ¿no? O sea, exacto. En el Uruguay con ellos ha vuelto la corrupción, han vuelto las mafias, ha vuelto el atendidos por sus propios dueños. Uruguay es un país sin proyecto nacional. Acá hay grandes temas y hay colectivos enormes que no son atendidos. Yo lo hablaba pocos días atrás con algunos amigos. En Argentina uno puede simpatizar o no con el gobierno de Alberto Fernández, pero en el gobierno del peronismo, en el gobierno que gobierna actualmente en la Argentina, el liderado por Alberto Fernández, la gente no quedó en la calle. O sea, hay ayudas permanentes desde la pandemia para acá, hay complementos, hay respaldos, hay bonos para los jubilados. Aquí no. Aquí en Uruguay este gobierno pagó una partida adicional miserable de 1.200 pesos uruguayos, que para ustedes se hagan una idea, 1.200 pesos son 2 kilos de carne, eso, a los sectores más vulnerables desde la pandemia para aquí. Partida claro, que terminó la pandemia y eliminaron, ¿no? Exacto. Nosotros siempre recordamos acá, Álvaro, en nuestro programa, por lo menos lo tenemos como una consigna que debemos decir: Uruguay es el único país en el mundo que produjo un ajuste en el medio de la pandemia. Exacto. Exactamente, una vergüenza. Totalmente. Ahora sí que estamos en el libro Guinness, ¿eh? Y por no tener voto en el exterior. También, bueno, eso ni que hablar. Y además, para que se haga una idea, en el caso de los jubilados, que ustedes lo saben ahí, han cobrado casi todos los meses los jubilados, sobre todo los jubilados de la mínima, tienen un bono que respalda, que los acompaña un poco para tratar de salir adelante. Aquí hubo un ajuste salarial, un ajuste de las jubilaciones del 3% en el mes de julio, y ahora, cuando corresponde el ajuste anual del 9 y algo por ciento, se les va a descontar ese 3%. O sea, van a recibir un ajuste del 6,5% con una inflación alrededor del 10% anual, ¿no? Claro. Una inflación que está controlada. O sea, Uruguay tiene como diferencia que tiene todas sus variables macroeconómicas ordenadas, pero las variables microeconómicas, la del día a día, la de la cotidiana, la de que la gente vive, por favor, es un desastre. O sea, la gente vive muy mal. Hay sectores de la población que viven muy mal, que realmente que el gobierno ha estado completamente ausente, y eso lo va a castigar en términos electorales. A eso se suma la intención de reformar regresivamente el sistema jubilatorio, extendiendo 5 años más la edad para jubilarse, y reduciendo los montos jubilatorios a los cuales las personas van a acceder en el futuro. Y eso, que ellos son de derecha pero no son tontos, por ejemplo Cabildo Abierto ya está empezando a marcar distancia, está marcando, el proyecto tuvo aprobación en el Senado en el mes de diciembre, con los votos del oficialismo. Ahora ingresa a la Cámara de Diputados, y los diputados de Cabildo Abierto, claro, saben que si lo votan no vuelven al Parlamento. Claro. Muchos de ellos no van a volver. Y entonces están desmarcándose del gobierno. Ha salido el diputado Álvaro Carrone, fundamentalmente en estos días, en distintos medios de comunicación. Entonces, en suma, es un gobierno que tiene fecha de vencimiento. Lo que tenemos que hacer es la cuenta regresiva. Faltan tantos días para que se vaya Luis.
Claro, claro. Alvarito, otra cosa que queríamos consultar contigo es la renuncia de este ministro, ¿no? Sí, Peña. un Sí, mentiroso compulsivo. No renuncia por no tener título, renuncia por ser mentiroso compulsivo. En primer lugar, mintió cuando accedió al cargo de ministro y en su foja puso que hacía, no sé, 15 años que era licenciado en una profesión que no recuerdo ahora, vinculada a la administración. ¿Sí? sí. Cuando se descubre que no, se descubre por sí mismo, porque exhibe ahora un nuevo título, obtenido recientemente, y entonces ahí, pero ¿cómo? Había documentos que decían que hacía 15 años que era licenciado, y ahí se pisa el palito, como decimos siempre. Ajá. Y ahora se descubre que ese título que exhibió no es tal. Entonces mintió 3 veces, no 2 veces, 3 veces mintió el hoy ex ministro Peña, ¿no? Claro. Pero renuncia a esto, pero ¿es verdad que va a la Cámara de Senadores? Sí, porque ocupa su banca. Era suplente, ocupó la banca, estaba ocupando su suplente, que les confieso que no recuerdo en este momento el nombre del suplente de Peña, pero sí, vuelve. Recuerden que Peña, antes de que Sanguinetti fuera secretario general del Partido Colorado, Ajá. fue el último secretario general del Partido Colorado, ¿no? Claro, sí, claramente. Alvarito, y bueno, mira, para este primer encuentro que estamos teniendo a través de la llamada telefónica, quería decirte que hay un hecho que se le ha dado determinado destaque y quería una mirada de un militante como vos de este tema que han levantado en la prensa uruguaya de la avenida de Lula, el recibimiento de Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, que es del Frente Amplio, entregarle un premio que parece que nunca se le había entregado a nadie, y bueno, allí hubo unos chispazos con Yamandú Orsi, ¿no? Exacto. Mira, lo primero que hay que decir es que para nuestra generación, los que tenemos más de 50 años, Uh-huh. es muy probable que nunca más veamos en Uruguay la presencia de un estadista como Lula. Una persona que, Lula, un hombre nacido en el nordeste pobre de Brasil, el séptimo de 22 hermanos, muchos de ellos analfabetos, al igual que sus padres, Uh-huh. que a los 12, 13 años vendía mandioca en las calles del nordeste brasilero para ganarse la vida junto con sus hermanos. Fue presidente de Brasil 3 veces. Acaba de venir a Uruguay alguien que fue presidente 3 veces, algo que no ocurre en ninguna democracia occidental. No hay ninguna democracia occidental en donde alguien haya sido electo en 3 oportunidades. Y en segundo lugar, no hay ningún presidente en las democracias occidentales que tenga la cantidad de votos que tuvo Lula en la última elección, en la segunda vuelta. Tiene un desafío mayúsculo y que haya estado en Uruguay, merced a una estupenda gestión de la intendenta Carolina Cose. Exacto. Es lo primero que tenemos que resaltar. Lo primero que tenemos que hacer es la felicidad. Yo estuve ahí y les aseguro que por momentos me emocioné escuchando a Lula a hablarle ahí a la ciudadanía a metros nada más de las personas, ¿no? Eso es lo primero. Es un enorme gol de media cancha que Lula haya estado en Uruguay, invitado por la intendenta Carolina Cose, de cara a la gente. Y que no haya estado, a mí me resultaba incomprensible, me resulta hasta el momento incomprensible el por qué Lula fue invitado por el expresidente Mujica a su chacra personal. En realidad tenía que haber sido invitado a la huella de Sereñi, que es el local central del Frente Amplio, porque finalmente quien recibe en Uruguay a Lula no es el expresidente Mujica, es el Frente Amplio. Y ahí me voy a meter a responder lo que entiendo. Ustedes habrán visto en la prensa de ayer que el intendente Orsi volvió por tercera vez a hablar de este tema. Totalmente. Y yo creo que el intendente Orsi se ha equivocado de medio a medio. O sea, se equivocó ya en el tema de... les voy a aclarar una cosa, ¿eh? Si yo tuviera que elegir hoy a quién votar en la interna del Frente Amplio, yo votaría al intendente Orsi, por muchas razones que exceden este tiempo del que contamos. O sea, hablo desde ese lugar, ¿sí? Es la persona que yo creo que está en mejores condiciones políticas, con mayor enganche en el interior del país, con mayor profundidad en presencia en el interior del país, para ser electo presidente de la República. Pero se equivocó ya 3 veces con este incidente. Muy buena tu aclaración, Alvarito. Ya se había equivocado en el tema del Congreso de Intendentes. El
Porque, a ver, él tiene una llegada muy importante en el interior del país. Carolina Cose, alguien en Uruguay, en el Frente Amplio, la fórmula presidencial es paritaria. Está definido estatutariamente que es un hombre y una mujer. Claro. ¿Alguien tiene alguna duda de que Carolina Cose, en el lugar en el que esté, va a formar en la parte de la fórmula presidencial, sea como candidata a presidente o como candidata a vicepresidente? Claro. Entonces, para el Frente Amplio, ¿qué era importante? Que Carolina rompiera la frontera montevideana. Es muy conocida en Montevideo y mucho menos en el interior. El Congreso de Intendentes le permitía eso. Y el intendente Orsi no lo comprendió. Y compitió y al final quedamos todos nos quedamos sin el pan y sin la torta. Totalmente. Y con este tema de la presencia de Lula en la explanada, esté generando en la opinión, si él tiene una opinión discordante, lo plantea en los organismos que corresponden. Claro. Se reúne a solas con el presidente Fernando Pereira, que es una persona de diálogo, una persona respetable, de diálogo, que no tiene que mostrar sus cualidades, Fernando, o se reúne directamente en el Frente Amplio, en la Huella de Sereni, y pide una entrevista con la mesa política del Frente Amplio y discute. Pero no, el intendente Orsi entendió 3 veces que tenía que discutir este tema en los medios de comunicación. Claro. Y eso es un error. Totalmente. Acá la profesora Valdés Silvia te quiere hacer una consulta. No, una acotación simplemente. Te cuento que estuvo Carolina Cose aquí para la reunión de la CELAC y estuvo realmente muy brillante su discurso. A mí me gusta más Carolina que Yamandú porque es mujer, será por eso. Pero quería, justamente hizo una locución muy interesante citando a Artigas y el ejemplo de lucha que dio Artigas y diciendo que los caminos a veces de la libertad son estrechos, pero que la lucha de los pueblos los dilatan y los amplían. Estuvo muy, muy bien y estábamos muy orgullosos los uruguayos que estábamos allí del discurso de Carolina. Yo no tengo ninguna duda, Silvia, no tengo ninguna duda de la valía política que tiene la compañera Carolina Cose. Carolina Cose comenzó, a quien yo tampoco voté en las elecciones departamentales de Montevideo, voté a Daniel Martínez. Carolina empezó siendo tercera en las encuestas y remó y le ganó a 2 enormes candidatos. Totalmente. Como eran Daniel Martínez, que venía a hacer una brillante gestión, y al doctor Álvaro Villar, que también era un enorme candidato. O sea que méritos tiene propios. Sí, claramente. Yo creo que es poco conocida en el interior del país. Su liderazgo todavía es muy montevideano. Por eso, este gesto del intendente Orsi de no correrse al costado y no permitir que Carolina fuera la presidenta del Congreso de Intendentes, me pareció un profundo error. En lugar de jugar a ganar, como hubiera sido que hiciera eso, ganábamos todos, el intendente Orsi sabe que no hay ninguna encuesta en Uruguay, ninguna encuesta de opinión pública le da menos de 20 puntos de ventaja por sobre Carolina Cose en la interna del Frente. Todos le dan un esquema de 60-40 de respaldo en una eventual interna del Frente Amplio. Es un acto entre mezquino y equivocado que nos costó muy caro.